Hola hermanos, qué bueno que podemos de nuevo reunirnos para nuestro culto virtual y hoy tenemos una visita especial que nos va a traer la palabra. Para la próxima semana nosotros vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, la segunda parte. Entonces lea Romanos 5 hasta el final. Y no se olvide también que tenemos a nuestra Santa Cena, en lo cual nosotros juntos vamos a poder celebrar en la mesa del Señor, así que prepara los elementos, prepara el jugo, el pan y reúna a tu familia para que nosotros juntos podamos celebrar la Santa Cena y participar de la mesa del Señor. Así que les invito a que oremos para empezar el culto de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por la bendición de estar en tu presencia, porque más una vez, Señor, tú eres fiel, que a pesar, Señor, de que nosotros estamos en nuestro hogar, somos tu familia, Señor, somos tu pueblo y podemos congregarnos en un solo espíritu. Estamos juntos hoy para trabajar, Señor, nuestro carácter, para aprender de ti y para también alabar tu nombre, Señor. Te damos mucha gracia en nombre de Jesús. Amén. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por haber permitido la bendición, Señor, de más un culto. Te queremos pedir, Señor, ahora por la paciencia de las personas de nuestra iglesia, Señor, y su vida espiritual, Señor, para que tú puedas ir trabajando, Señor, en que ellos puedan buscarte cada vez más a ti, especialmente en estas épocas de pandemia, Señor, y de tantos problemas ocurriendo en el mundo, Señor, para que tú nos puedas estar protegiendo, Señor, porque sabemos que bajo tuyo vamos a estar protegidos. Igual como lo dice el Salmo 91, Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, Señor, te pedimos que nos puedas estar protegiendo, Señor. Y te dejamos todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres
siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, hacer tu voluntad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién pudiera yo temer? ¿Por qué vivir en la inquietud si es Él la fuerza de mi ser? Amado Dios, te alabo porque tus misericordias son nuevas cada día. Papito amado, es un hecho que vivimos tiempos de inquietud, producto de este virus destructor que está causando tanto daño a la humanidad y sin lugar a dudas nos acecha a quienes somos sus hijos. En esta hora, amado Señor, más que pedirle cosas, deseo exaltar sus virtudes para poder llevar tranquilidad a cada corazón que pudiera estar inquieto, acongojado, triste, amargado,
señalar, amado papito, que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Usted, mi Dios, es nuestro refugio. Usted es quien los libra de toda angustia. Su infinito amor nos acompaña de día y de noche. Usted es quien nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Cercano está usted a los que le invocan. Aún en dificultad, tú, mi Dios, nos protegerás. Con mi Jesús yo caminaré, y de su amor yo cantaré y hablaré. Jesús amado, tú eres nuestro amigo fiel. Amado Dios, aunque el futuro sea incierto, nuestra fe y esperanza están puestas en usted. Mi Dios amado, que cada mañana al despertar en usted, papito, podamos confiar y que entendamos que nos va a sostener con su gran fidelidad. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el ser humano que confía en él. Tú eres nuestra fuente de paz. Tú eres nuestro buen pastor. Tú cuidas de cada uno de nosotros. Confiamos, mi Señor, plenamente en sus propósitos y en lo que usted hará. Amado Dios, le alabaré con todo mi corazón en la compañía de mis amados hermanos. Amén y amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor.
mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz y al triunfar sobre el mal perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Gracias por tu victoria en la cruz, Señor. Gracias. Que a través de tu sangre, Señor, nos abriste paso a la presencia del Padre. Gracias, Dios. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me Buenos días, queridos hermanos. Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Esta palabra nos confirma que todo pertenece a nuestro Señor y que debemos ser agradecidos reconociendo su fidelidad en nuestras vidas. No nos olvidemos de sus beneficios y cuidados diarios. Él nos ha sustentado día tras día. Parte de la mayordomía cristiana es que podamos ser fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas para sustentar la casa del Señor. Durante este periodo de cuarentena hemos visto la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas y podemos mostrar nuestra fidelidad al Señor entregando los diezmos y ofrendas a través de dos formas: por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia con los datos que aparecen en pantalla, o pidiendo que alguien pueda ir a su casa para retirar el aporte. Cualquiera de las formas que escoja servirá para seguir sustentando nuestra comunidad cristiana. Damos gracias al Señor porque hasta ahora Él nos ha ayudado y hemos podido ir en ayuda de muchas familias que lo necesitan durante este tiempo más que nunca. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te agradecemos y alabamos por todo lo que nos das y por tantas bendiciones derramadas sobre nosotros. Reconocemos que todo es tuyo y que de lo tuyo te damos. Simplemente te lo devolvemos. Ayúdanos a ser fieles a ti y provee para todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén.
La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas, y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas.
Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Hermanos, hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre los 4 primeros capítulos del libro a los Romanos. Pero antes de comenzar este mensaje, voy a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte por este momento, Señor, para que lo que tú quieras que sea transmitido, Señor, sea también llegando a los corazones de nuestros hermanos, Señor. Quédate con nosotros durante este mensaje, Señor. Utilízame con fuerza, Señor, con poder, y también haz de que este mensaje anide en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Dejamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la carta de Pablo a los Romanos. Pablo o Saulo de Tarso, un fariseo apasionado y amante de la Torá, y también de la tradición de Moisés. Él veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza, hasta cuando tuvo un encuentro
real con él, con Jesús resucitado. Jesús lo comisionó como el apóstol oficial de los no judíos y comenzó a viajar por el antiguo imperio romano, adoptó el nombre del hermano Pablo y comenzó también a contarle a las personas de Jesús, este rey resucitado. Y lo formaba a estos seguidores en estas nuevas comunidades llamadas iglesia. Así, Pablo escribiría cartas a estas iglesias, ayudándoles a desarrollar su fe. Quiero que podamos enfatizar esta palabra, la palabra fe, que la vamos a volver después a retomar. Una de estas cartas que escribió a esta iglesia es el libro a los romanos. Y lo que pasa, hermanos, es de que las personas no se ponían de acuerdo de cómo seguir a Jesús. Entonces Pablo escribe esta carta para unir a los cristianos gentiles con los cristianos judíos. Otro de los datos interesantes de esta carta a los romanos es que es el sexto libro del Nuevo Testamento. Y también, muy importante, que es la carta más extensa que escribe Pablo. En esta carta él explica y se da la explicación más completa de su evangelio. ¿En qué consiste este evangelio que Pablo quiere que nosotros lo podamos recordar y reconocer? Él dice de que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en el pecado, y por lo tanto necesita ser rescatada. Es interesante que recordemos algunos versículos, como no hay un solo justo, ni uno. Otra vez quiero que podamos enfatizar en la palabra justo. Otro versículo para apoyar esta idea de Pablo es que por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y como estamos entonces que necesitamos ser rescatados, sin embargo Pablo dice de que el rescate no solo va a suceder tratando de obedecer las leyes de la Torá. No es suficiente con solo obedecer las leyes. No podemos caer en el legalismo. Pablo dice que este rescate de todas las personas y de todo el mundo va a suceder porque Dios, que es un ser justo, por gracia envía a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Nosotros sabemos la forma en que murió Jesús. Jesús no murió en una cama rodeado de sus discípulos, nadie le tomó la mano ni le empapó un pañuelo en su frente. Todos sabemos la forma en que Él murió, en la cruz y derramando su sangre por todos nosotros. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? Para crear una familia multiétnica, basada en la fe. Otra vez volvemos a recalcar y a enfatizar la palabra, basadas en la fe. Y nosotros como iglesia, en parte hemos hecho y estamos haciendo esto. En nuestra iglesia hay personas que vienen de Brasil, de Venezuela, colombianos, hay haitianos, hay hermanos de Estados Unidos, hay una familia de Mozambique y también habemos unos cuantos chilenos. Esto es lo que queremos hoy día enfatizar. Pero antes de entrar al versículo base para este mensaje, les quiero compartir una historia. Pasa de que Martín Lutero, él experimentó el peso y la carga de la salvación de su alma. Él pensaba, ¿cómo voy a estar frente a Dios? Yo, un hombre injusto y pecador, y Dios, un ser santo y justo. Y no lograba la paz, no conseguía tener paz. Oraba, se confesaba, dormía mal, comía poco, hasta que fue a Roma. Y en Roma, subiendo por unos peldaños,
que fueron traídos desde Jerusalén, peldaños por donde subió Jesús para presentarse frente a Pilato, Martín Lutero los subía de rodilla y los besaba, cuando se le vino a su mente y recordó un versículo: mas el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que el hombre va a ser justificado por la sangre de Cristo. Comprendió que la justificación de nosotros es por la muerte de Cristo en la cruz, y no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestras propias obras. Se levantó, se puso de pie, volvió a casa, comenzó a escribir y provocó la Reforma Protestante. Entonces, el versículo base para este mensaje es: mas el justo por la fe vivirá. Y algunas referencias cruzadas de esta idea las encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 18:9. Dice así: el que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente, ese es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. La más conocida, a lo mejor, es esta, Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá correctamente en esta tierra. También encontramos una referencia en Gálatas, en 3:11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y finalmente, la última referencia está en Hebreos 10:38, dice: mas mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hermano, entonces tenemos como base esta idea de que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué significa ser justo? ¿Cómo podemos entender este concepto? La palabra justo en griego significa o se pronuncia dikaios, y justo en griego quiere decir cualquiera que camina y anda en comportamiento recto. Justo es aquella persona que vive en una actitud indeleble. Esta palabra también es interesante. Indeleble significa que persiste, que es inalterable, que es perdurable. Entonces, justo, desde el vocabulario griego, es andar con comportamiento recto, indeleble, inalterables. También justo en hebreo, yashar, y este yashar simboliza lo recto, lo correcto, lo derecho ante los ojos de Dios. Entonces, yashar significa lo equitativo, aquel que es honrado espiritualmente, uno que tiene las cuentas al día con Dios. Resulta, hermano, que Dios es justo. Y al ser Dios justo, esa es la norma para todos nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Quién es el justo entonces? Desde la perspectiva de Dios, aquel que es honrado. Es aquel que es honrado espiritualmente, pero también aquel que es honrado tanto en lo público como en su intimidad. Justo es aquella persona que evita corromperse, es aquella persona que se aleja del pecado. Justo es aquella persona a los ojos de Dios que tiene un corazón puro y limpio, pero que además actúa con justicia con las demás personas.
podemos hacernos la pregunta, ¿puedo decir que soy justo? ¿Puedo decir que no soy egoísta, que soy generosa? ¿Puedo decir de que no pienso mal de las personas, que no tengo prejuicios, ideas preconcebidas? ¿Puedo decir que yo evito el pecado, que me alejo de él? ¿Puedo decir que yo actúo con justicia con todas las personas? Es una forma que nos podemos preguntar y podemos irnos aclarando respecto de cómo estamos frente a Dios. Recuerden de que Dios, su norma es que todos seamos justos. En segundo lugar, queremos hablar sobre qué significa vivir por la fe. Y en esto me quiero remitir y queremos que recordamos, o que podamos recordar, el diálogo entre el profeta Habacuc y el Señor, Dios. Habacuc cuestionó a Dios por permitir que su pueblo fuera sometido y sufriese tanta maldad por parte del imperio caldeo babilonio. Y Dios le revela al profeta lo difícil que es creer a las personas, creerle cuando viven una injusticia. Habacuc insiste en preguntarle, está escuchando a Dios, pero no está comprendiendo a Dios. Esto también para nosotros puede ser una forma de entender o de aplicar. Escuchamos a Dios a diario, pero ¿comprendemos lo que Él nos está hablando? Es una pregunta que dejamos también planteada. Dios le sigue informando en este diálogo entre el profeta y él, le sigue informando de que la tierra debe guardar silencio ante él. ¿No estamos haciendo en parte esto, hermanos, durante este tiempo, guardando silencio ante él? Habacuc finalmente comprendió que los caminos de Dios son muy superiores a los nuestros. Y concluye su libro con un salmo en el que confiesa su fe en él. Voy a leer parte de este salmo, Habacuc 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Hermanos, aún así, el profeta no dejó de creer en Dios. Aplicación. Aunque estemos en medio de esta pandemia, aunque nos declaren cuarentena y no podamos ir a ver a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos, aunque veamos que los ahorros se nos van acabando, aunque veamos que no tenemos suficientes alimentos para la comida el día de mañana, aún así, hermanos, no dejemos de creer en el Señor. Pablo, en esta parte, nos está diciendo de que la fe es la única que nos salva. La fe es lo único que nos puede salvar y es la que nos sostiene a lo largo de esta vida terrenal. Por tanto, hermanos, podemos preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Confiamos en el Señor? Yo puedo decir que soy justo. Puedo decir que soy honrado espiritualmente en todo momento, en lo público y en la intimidad. Puedo decir que yo me alejo del pecado, que evito el pecado.
¿Puedo decir que actúo con justicia con todas las personas? Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve por caminos rectos, que el Señor limpie nuestros corazones y nuestras mentes y que nos infunda a todos nosotros la fe, a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar, hermano, de lo que vamos a vivir, que Él sea nuestra fortaleza y en Él encontremos la salvación para nuestra alma. Voy a orar para terminar este mensaje. Señor, quiero darte gracias, Padre, por este mensaje que hemos querido entregar, Señor, como iglesia a todos nuestros hermanos, Señor. Queremos entender que solamente en ti, Señor, que solamente en usted, teniendo fe en lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, teniendo fe, Señor, en que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, podemos, Señor, avanzar, podemos tener paz contigo, Señor, al entender de que solamente tú eres suficiente, Señor. Con usted podemos estar tranquilos y confiados, Señor. Ayuda a todos aquellos que están pasando por alguna necesidad, Señor. Ayuda a todos aquellos que están viviendo tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a estar atentos a la necesidad de todos, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amazing grace, how sweet the sound. What Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Let moon shine.
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jésus. Isa. Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Bien, hermanos, no se olvide para la próxima semana que tenemos la Santa Cena, así que preparen los elementos y que juntos nosotros podamos celebrar la Santa Cena. Reúna a tu familia, prepara el pan, el vino, para que todos juntos podamos participar de la mesa del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este culto que hemos tenido, Señor. Y pedimos que tú estés con nosotros durante esta semana, que nosotros, Señor, vamos a seguir unidos contigo, reuniéndonos para orar todos los días, Señor. Todos los días a las 8 es nuestro tiempo como iglesia para estar orando, Señor. Y pedimos, Señor, que tú puedas ver en nosotros, Señor amado, con gracia y que responda a nuestras oraciones. Te damos muchas gracias por todo en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y para siempre. Amén y amén. No se olvide, hermanos, de esta semana llamar por lo menos 40 hermanos para poder realmente decir cuánto tú lo amas y que realmente Él es importante para ti. Chao, nos vemos el próximo domingo. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Desde acá de nuestra casa estamos muy contentos de poder saludarle a todos. Esperamos y confiamos en el Señor de que estén todos gozando de buena salud y disfrutando de la gracia que nos entrega Jesús cada día. En estos tiempos tan difíciles, ¿no es cierto?, estamos viviendo todos tratando de acostumbrarnos a una nueva forma de vida, con nuevos procedimientos, protocolos. Estamos tratando de vivir. Pero hay una parte de la palabra que nos dice a nosotros siempre: estás firmes. Y debemos estar firmes. ¿En qué? En el Señor, en Jesús. Eso nos va a motivar precisamente a estar con nuestra mente pensando en Él y sabiendo que cada una de las cosas que puedan pasar son pasajeras. Al final, el Señor tiene el control de todo. Un gran saludo para todos, les queremos, un abrazo y esperamos pronto que estemos todos reunidos. Adiós. Chao. Hola, hermanos de la SQ. Les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren muy bien, cuidándose, quedándose en casita, los que no tienen que trabajar. Mi familia y yo estamos bien, gracias al Señor, y esperando que todo esto pase pronto para poder vernos. Los extraño mucho. ¡Chao!